Nunca imaginé que el frío cortante de la Sierra de Baja California dolería menos que el silencio vergonzoso de una silla vacía frente a mí. La expectativa de un encuentro puede transformarse en un tormento que congela el alma mucho más rápido que el viento del invierno allá afuera. Antes de contar cómo esta noche solitaria cambió mi vida para siempre, te invito a seguir el canal Romances Prohibidos para apoyar nuestras historias. Mi nombre es Luciana, tengo 45 años. Soy una maestra de historia que vive cómodamente, aunque sola, en la ciudad de Ensenada. Soy una mujer de hábitos sencillos, de ascendencia tradicional, que pasó la vida estudiando el pasado en los libros y acabó olvidándose de vivir su propio presente. Estaba sentada en uno de los bares más sofisticados del valle, un lugar con luces bajas y paredes revestidas de madera oscura que olía a roble. Era un viernes por la noche, y el sonido ambiental era un jazz suave que parecía burlarse de mi nerviosismo creciente a cada minuto que pasaba. Alisé el vestido de terciopelo rojo que llevaba puesto, sintiendo que tal vez era demasiado ajustado para mi cuerpo, que ya no posee las curvas firmes de una jovencita. Miré a mi alrededor y solo veía personas jóvenes, bonitas y seguras de sí mismas, mientras yo me sentía una intrusa intentando jugar un juego cuyas reglas desconocía completamente. Había pasado 2 horas frente al espejo arreglándome, intentando esconder las marcas del tiempo y el sobrepeso que siempre incomodó mi autoestima. Elegí mi mejor perfume, un aroma floral que guardaba para ocasiones especiales, aunque esas ocasiones fuesen cada vez más raras en mi rutina. Mi cabello rubio estaba impecablemente alaciado, cayendo sobre los hombros en un intento de enmarcar un rostro que me parecía cansado bajo el maquillaje. Quería sentirme bonita, o por lo menos visible, para un hombre con quien solo había intercambiado mensajes a través de la pantalla fría de un celular. Miré el reloj dorado en mi muñeca izquierda por 10ª vez, en menos de 5 minutos, sintiendo mi corazón apretarse. Eran las 8:15 de la noche, exactamente 15 minutos más allá del horario que habíamos acordado con tanta precisión. Ricardo parecía tan puntual en nuestras conversaciones, un caballero que decía valorar el compromiso y la seriedad en todo lo que hacía. Intenté convencerme de que el tráfico en la carretera escénica podría estar complicado debido a la neblina, aunque mi intuición ya me estaba susurrando algo muy diferente. La copa de agua frente a mí sudaba, las gotitas escurriendo por el vidrio y formando un pequeño charco sobre la madera de la mesa. Mi garganta estaba seca, pero no quería pedir un trago antes de que él llegara, para no parecer ansiosa o demasiado desesperada. Crucé las piernas, las descrucé y acomodé el escote del vestido nuevamente, sintiendo una gota de sudor frío escurrir por mi espalda. El frío afuera era intenso, típico de enero, pero el calor de la vergüenza comenzaba a subir por mi cuello y a quemar mis orejas. En la mesa de al lado, una pareja que no debía tener más de 25 años reía alto, tomándose de las manos con una intimidad envidiable. Parecían tan cómodos en su propia piel, tan libres de los miedos e inseguridades que me paralizaban en aquel momento terrible. Sentí una punzada de envidia, no por su juventud, sino por la facilidad con la que existían en aquel espacio, como si pertenecieran a aquel mundo. Yo me sentía como una antigüedad empolvada colocada por error en el escaparate de una tienda de diseño moderno y atrevido. Comencé a cuestionar por qué había aceptado esta locura de buscar un amor en una aplicación durante mis vacaciones escolares. Debería estar en casa, debajo de mis cobijas calientes, leyendo un buen libro y bebiendo un té de manzanilla. Pero el silencio de mi casa grande se había vuelto ensordecedor últimamente, empujándome a buscar cualquier tipo de conexión humana. La soledad es una compañera tranquila hasta el día en que decide gritarte al oído que te estás quedando atrás. Desbloqueé la pantalla de mi celular nuevamente, verificando si había alguna nueva notificación o un mensaje explicando el retraso. La señal estaba perfecta, la batería estaba llena, pero la pantalla de la conversación permanecía exactamente como estaba hace 3 horas. El último mensaje era el mío, confirmando que ya estaba saliendo de casa, visto por él con 2 marcas azules que parecían burlarse de mí. El silencio de ese visto sin respuesta era más ruidoso que todas las conversaciones que llenaban el bar abarrotado. Noté un movimiento detrás de la barra.
una mujer de cabello oscuro, mirando en mi dirección con una expresión curiosa que no logré descifrar. Desvié la mirada rápidamente, aterrorizada con la idea de que alguien notara que me habían dejado plantada, como dicen los jóvenes. Agarré el menú y fingí leer la carta de vinos, aunque las letras estaban bailando frente a mis ojos llorosos. Solo quería desaparecer de allí, disolverme en el cuero del sillón y despertar en la seguridad de mi cama. Las 8:30 marcaban el reloj ahora, y la esperanza comenzaba a dar lugar a una humillación amarga y profunda. 30 minutos pueden no parecer mucho para algunos, pero para una mujer esperando sola en una mesa para dos, es una eternidad dolorosa. Las personas estaban comenzando a mirar, o al menos yo imaginaba que lo hacían, juzgando a la mujer de mediana edad solitaria y abandonada. Mis manos temblaban levemente, así que las escondí debajo de la mesa, apretando con fuerza la tela de mi vestido rojo. Fue entonces que la realidad cruel me golpeó con la fuerza de un golpe en el estómago. Él no vendría. Tal vez me había visto entrar y no le gustó lo que vio en persona, o tal vez solo estuvo jugando conmigo desde el inicio. Las lágrimas amenazaron con subir, ardiendo en mis ojos, pero mi orgullo y mi educación estricta me forzaron a contener el llanto en la garganta. Yo era Luciana, una maestra respetada, y no me iba a desmoronar en público por culpa de un extraño sin carácter. Respiré hondo, decidiendo que ya había soportado suficiente humillación por una noche y que era hora de batirse en retirada con la dignidad que me quedaba. Comencé a recoger mi bolsa, lista para enfrentar el frío allá afuera y volver a mi soledad, cuando una sombra se proyectó sobre mi mesa. Alcé los ojos, esperando ver un mesero pidiéndome desocupar el lugar, pero encontré una mirada intensa que me paralizó. No lo sabía aún, pero aquel acercamiento cambiaría el rumbo de mi noche y de toda mi historia. Levanté los ojos lentamente, esperando encontrar la piedad en el rostro de algún empleado que necesitaba la mesa. Pero lo que vi fue algo completamente diferente. Delante de mí estaba una joven mujer sosteniendo una copa de vino tinto con una elegancia sin pretensiones, como si aquel gesto fuera la cosa más natural del mundo. Ella no usaba el uniforme estándar de los meseros. Vestía una camisa negra de botones abierta en el cuello y tenía una actitud de quien dominaba aquel espacio con absoluta confianza. Su perfume, una mezcla intrigante de madera y algo cítrico, invadió mi olfato, sustituyendo el olor a soledad que parecía emanar de mí. Ella depositó la copa suavemente frente a mí, el cristal haciendo un sonido delicado al tocar la madera maciza de la mesa, rompiendo el silencio incómodo que me envolvía. Fruncí el ceño, confundida y a la defensiva, lista para decir que no había pedido nada y que ya iba de salida para no molestar a nadie más. Mi voz salió temblorosa cuando intenté explicar que debía haber algún error, pues yo estaba apenas esperando a alguien que, evidentemente, no vendría. Quería recoger mi dignidad y correr a mi auto, lejos de aquellas miradas que imaginaba estaban quemando mi espalda. No es ningún error. Es una cortesía de la casa para la mujer más elegante del salón, dijo ella con una voz ronca y firme que me tomó por sorpresa. El elogio no sonó como un coqueteo barato o una frase hecha de vendedor, sino como una observación sincera de alguien que estaba prestando atención. Sentí mi rostro arder, ya no de vergüenza, sino por haber sido notada de una forma positiva en medio de mi momento de mayor fragilidad. Ella permaneció allí, parada al lado de mi mesa, con una mano apoyada en el respaldo de la silla vacía, donde Ricardo debería estar sentado. Por primera vez, la miré de verdad, permitiéndome observar los detalles de aquella extraña que osaba interrumpir mi ciclo de autocompasión. Debía tener poco más de 25 años, con una piel morena que brillaba bajo la luz amarillenta del bar y una sonrisa de medio lado que era, al mismo tiempo, misteriosa y acogedora. Su cabello era lo que más llamaba la atención, castaño oscuro y ondulado, cayendo sobre uno de los hombros, mientras el otro lado de la cabeza exhibía un corte rapado, moderno y atrevido. Era una imagen que yo, en mi vida conservadora de maestra, jamás tendría el valor de usar, pero que en ella parecía la expresión perfecta de libertad. Mis ojos bajaron por sus brazos,
donde tatuajes artísticos y complejos desaparecían bajo las mangas dobladas de la camisa negra. Había dibujos de flores, formas geométricas y símbolos que no reconocía, transformando su piel en un lienzo vivo de historias que yo desconocía. Me sentí súbitamente muy vieja y muy anticuada con mi vestido de terciopelo y mi cabello peinado, como si fuéramos habitantes de planetas completamente distintos. El contraste entre nosotras era evidente. La maestra clásica y contenida contra la joven vibrante y rebelde. El vino es un merlot de la cosecha de 2020, producido aquí mismo en el Valle de Guadalupe. Creo que combina con la noche fría, explicó ella, ignorando mi análisis silencioso. Hablaba con propiedad, demostrando un conocimiento técnico que desentonaba con la imagen relajada que proyectaba. Miré la copa, el líquido rubí balanceándose suavemente, y después miré la silla vacía frente a mí, sintiendo el peso de la ausencia de Ricardo disminuir un poco. La presencia física e intensa de aquella mujer parecía llenar el vacío dejado por mi decepción amorosa. No puedo aceptar, murmuré, aún presa de las convenciones sociales que dictaban que no se aceptan bebidas de extraños, incluso siendo la bartender. Ya me iba. En realidad, creo que mi noche terminó antes incluso de comenzar. Intenté sonar decidida, pero la tristeza en mi voz era tan evidente que me sentí patética por demostrar tanta debilidad frente a ella. Esperaba que ella asintiera y se alejara, dejándome ir a lamer mis heridas en paz en el confort de mi departamento silencioso. Pero ella no se movió, solo inclinó la cabeza levemente hacia un lado, estudiándome con aquellos ojos oscuros y profundos que parecían leer cada inseguridad mía. ¿Irte para qué? ¿Para llorar por causa de un idiota que no sabe ver lo que tiene enfrente?, preguntó ella, directa y sin rodeos. Su franqueza me impactó, pues yo estaba acostumbrada a la cortesía falsa de las relaciones sociales donde nadie dice lo que realmente piensa. Sentí un nudo en la garganta, pues ella había verbalizado exactamente lo que yo estaba sintiendo e intentando esconder. ¿Crees que estoy llorando por un hombre?, pregunté a la defensiva, intentando recuperar un poco de mi postura de mujer madura e independiente. Ella rió bajo, un sonido ronco y agradable, y jaló la silla vacía, sentándose frente a mí sin pedir permiso. Su audacia me dejó sin reacción. Las bartenders no suelen sentarse con los clientes, mucho menos con clientes que están a punto de irse. Pero allí estaba ella, ocupando el espacio que había sido reservado para un fantasma, trayendo vida y calor a mi mesa helada. Creo que estás triste porque te arreglaste toda. Te ves hermosa y sientes que desperdiciaste tu tiempo, dijo ella, apoyando los codos en la mesa y mirándome a los ojos. Pero la noche en el valle es muy bonita para ser desperdiciada con rencores, y este vino es demasiado bueno para ser bebido sin un brindis. La forma como ella hablaba, con tanta certeza y ligereza, comenzó a desmontar las barreras que yo había levantado para protegerme. Había una humanidad en ella, una empatía cruda que yo no recibía hace mucho tiempo. Miré mis manos entrelazadas sobre la mesa, notando cómo mis uñas pintadas de rojo combinaban con el vino que ella me había servido. Tal vez yo estaba siendo demasiado rígida. Tal vez merecía, sí, beber aquel vino y olvidar la humillación de las últimas horas. El bar a nuestro alrededor parecía haber desaparecido. El sonido de las conversaciones ajenas se volvió un zumbido distante, y mi enfoque se estrechó en aquella mujer fascinante frente a mí. No sabía quién era, ni por qué estaba perdiendo su tiempo conmigo, pero sentía una gratitud inmensa por no estar más sola. «Mi nombre es Yasmín», dijo ella, extendiendo la mano sobre la mesa con una sonrisa que hizo que mi estómago diera una vuelta inesperada. «Y si me lo permites, me gustaría hacerte compañía para terminar este trago, a menos que prefieras la compañía de esa silla vacía». Miré su mano, los tatuajes en los dedos, y después su rostro, sintiendo una chispa de curiosidad que hacía mucho tiempo no sentía. Dudé por un segundo, el miedo a lo desconocido luchando contra el deseo de ser acogida, antes de tomar una decisión que cambiaría todo. Extendí mi mano temblorosa para tocar la suya, sintiendo un choque térmico inmediato entre mi piel helada por el nerviosismo y el calor vibrante que emanaba de Yasmín.
Su apretón de manos era firme, seguro, contrastando con mi vacilación de mujer que pasó la vida pidiendo permiso para ocupar espacios. «Mucho gusto, Luciana», respondí con la voz un poco más estable, aceptando aquella invitación silenciosa para dejar de ser la víctima de la noche y convertirme en una protagonista, aunque fuera solo de aquella conversación. Ella sonrió nuevamente, soltando mi mano despacio, dejando un rastro de electricidad que subió por mi brazo y se instaló cómodamente en mi pecho. Mientras ella se acomodaba en la silla, no pude dejar de notar el contraste evidente entre mi figura clásica y su modernidad agresiva. Yo, con mi vestido de terciopelo y perlas discretas en las orejas, parecía una pieza de museo al lado de aquella obra de arte contemporánea llena de tinta y actitud. Los tatuajes en su cuello, que ahora veía más de cerca, eran delicados y agresivos al mismo tiempo, contando historias de una vida que yo jamás tendría el valor de vivir. Me sentí súbitamente aburrida, como un libro de historia empolvado o olvidado en la estantería, mientras ella era una novela de aventuras recién lanzada. Entonces, Luciana, cuéntame sobre el afortunado que tuvo la audacia de dejar a una mujer como tú esperando, pidió ella, sirviéndose un poco de agua de mi botella sin ceremonia. La naturalidad con la que invadió mi espacio personal fue desconcertante, pero extrañamente bienvenida, derribando las formalidades que suelen regir mis relaciones. Tomé un trago largo del vino tinto, sintiendo el sabor afrutado del merlot calentar mi garganta y darme el valor necesario para desahogarme. Es solo un hombre que conocí en una aplicación, nada serio, pero creé expectativas tontas de adolescente, confesé, sintiendo el rubor subir a mis mejillas. Yasmín me escuchaba con una atención casi depredadora, sus ojos oscuros fijos en los míos, sin desviar la mirada al celular o al movimiento del bar alrededor. Era raro encontrar a alguien que realmente escuchara hoy en día, y aquella intensidad me hizo sentir importante, validada en mi frustración. Le conté sobre las conversaciones, sobre cómo él parecía culto e interesado, y sobre cómo me sentía ridícula por haber creído que alguien se interesaría genuinamente por una maestra de 45 años. Mientras hablaba, percibí que ella no demostraba lástima, sino una irritación genuina con la actitud de él, lo que me confortó más que cualquier palabra de consuelo. De repente, mi celular vibró sobre la mesa, iluminando la pantalla con el nombre que tanto esperé ver en las últimas horas. Ricardo. Mi corazón dio un salto estúpido en el pecho, una mezcla de esperanza y rabia, y mi mano voló automáticamente hacia el aparato. Yasmín acompañó mi movimiento con la mirada, una ceja arqueada en desaprobación silenciosa, pero no dijo nada, respetando mi momento de debilidad. Leí el mensaje en la pantalla de bloqueo. Perdón, Lucy, tuve un imprevisto urgente con mi exesposa y no logré avisar antes. ¿Podemos reagendar? Una risa amarga escapó de mis labios mientras leía aquellas palabras vacías, la excusa más vieja y gastada del manual de los hombres cobardes. Él ni siquiera tuvo la decencia de inventar una mentira creativa. Solo le echó la culpa a una exmujer conveniente para justificar su falta de carácter. La magia que yo había construido en mi mente se deshizo completamente, quedando solo la realidad cruda de que yo era solo una opción desechable para él. Miré a Yasmín, que aguardaba mi veredicto con la copa de vino suspendida a medio camino de su boca. Imprevisto con la exesposa, murmuré, sintiendo el gusto agrio de la decepción mezclado con el vino dulce. Quiere reagendar. Mis dedos flotaron sobre el teclado virtual, la maestra educada dentro de mí queriendo responder con un «Está bien, entiendo», manteniendo la cordialidad y la puerta abierta para más rechazos futuros. Era el hábito de siempre agradar, de nunca causar conflicto, de aceptar las migajas que me ofrecían porque creía que no merecía el banquete. Fue cuando Yasmín extendió la mano nuevamente, esta vez posándola suavemente sobre mi muñeca, impidiéndome escribir la respuesta. «No hagas eso», dijo ella con voz suave, pero firme. «Si respondes ahora, le estarás diciendo que su tiempo vale más que el tuyo y que aceptas ser el plan B de alguien. Eres demasiado elegante para ser la llanta de repuesto de un hombre indeciso».
Su toque era caliente, y la verdad en sus palabras me golpeó como un rayo de lucidez. Miré su mano sobre la mía, sus uñas pintadas de negro contrastando con mi piel clara, y sentí una ola de fuerza que no venía de mí, sino de ella. Ella tenía razón, por supuesto. Responder sería firmar mi certificado de baja autoestima. Con un movimiento decidido que sorprendió hasta a mí misma, bloqueé la pantalla del celular y lo puse boca abajo en la mesa, silenciando el mundo exterior. Tienes razón, estuve de acuerdo, sintiendo un peso enorme salir de mis hombros. Él no merece ni mi enojo, mucho menos mi educación. Yasmín sonrió, una sonrisa ancha y verdadera que iluminó su rostro e hizo que el ambiente a nuestro alrededor pareciera más brillante. Brindemos por eso, dijo ella, alzando la copa. Por librarte de eso y por las noches que toman rumbos inesperados. Nuestras copas se tocaron con un tintineo cristalino, sellando un pacto silencioso entre dos desconocidas que, por casualidad o destino, estaban compartiendo una mesa en una noche fría. Bebí el vino sintiéndome extrañamente ligera, como si el hecho de que me dejaran plantada fuera, en realidad, un regalo disfrazado. El tiempo comenzó a pasar de una forma diferente, más lenta y sabrosa, mientras platicábamos sobre asuntos aleatorios que nada tenían que ver con hombres o decepciones. Descubrí que le encantaba el cine antiguo y que tenía un gato llamado Nietzsche, detalles que la volvían cada vez más fascinante y humana a mis ojos. Me encontré riendo, una risa suelta que no escuchaba hace mucho tiempo, olvidando completamente que yo era la mujer mayor y fuera del lugar del bar. En aquel momento, éramos solo dos almas reconociéndose a través de la neblina del vino y de la buena conversación. Pero la magia del momento fue interrumpida cuando las luces del bar parpadearon levemente y la música bajó el volumen, señalando que la noche estaba llegando a su fin. Miré alrededor y noté que éramos la última mesa ocupada, y los meseros ya comenzaban a apilar las sillas en los rincones del salón. Sentí una opresión en el pecho, una tristeza anticipada por tener que volver a mi realidad solitaria. Fue entonces que uno de los meseros se acercó a nuestra mesa, no para expulsarnos, sino dirigiéndose a Yasmín con un tono de respeto y deferencia. «Jefa, ya cerramos la caja. ¿Va a querer revisar ahora o lo dejamos para mañana?» La palabra jefa resonó en mi mente como una campana, haciendo desmoronar la imagen que yo había construido de aquella joven en los últimos 30 minutos. Yo la había clasificado, con todo mi prejuicio de mujer mayor, como una empleada rebelde que tal vez estuviera rompiendo las reglas para beber con una clienta triste. De repente, su postura relajada en la silla ganó un nuevo significado, transformándose en una autoridad silenciosa que yo, en mi ceguera, no había percibido. El mesero aguardaba la respuesta con una deferencia que no se finge, y yo me encogí un poco en la silla, sintiéndome mareada no por el vino, sino por la sorpresa. Yasmín ni siquiera parpadeó al cambiar la llave de compañera de bar a empresaria, respondiendo al muchacho con una voz tranquila y directiva. «Puedes dejar el corte en mi oficina, Mateo, y despacha al equipo de la cocina. Yo cierro todo hoy», dijo ella, sin desviar los ojos de los míos por mucho tiempo. Había una seguridad en ella que me fascinó, una madurez que trascendía los 26 años que yo imaginaba que tenía. Aquella chica de cabello rapado y tatuajes no era solo una aventura estética, era la dueña de su propio destino, algo que yo, con todas mis certezas y diplomas, muchas veces sentía que no era. Cuando el mesero se alejó, ella volvió su atención hacia mí, y una sonrisa traviesa jugó en sus labios al notar mi expresión de shock. «No pongas esa cara de espanto, Luciana. El mundo ha cambiado bastante», bromeó ella, girando la copa de vino entre sus dedos largos y tatuados. «Creíste que yo era solo la bartender a la que le gusta matar el tiempo, ¿verdad?», preguntó, acertando de lleno en el blanco de mi vergüenza. Intenté balbucear una disculpa, decir que no era exactamente eso, pero ella rió nuevamente, ese sonido ronco que parecía vibrar directo en mi pecho. Yo solo no imaginaba», confesé, decidiendo que la honestidad era la única moneda válida en aquella mesa. «Eres tan joven, y este lugar es tan sofisticado.
Asumí cosas basadas en la apariencia, lo cual es un error terrible para una maestra de historia. Ella se encogió de hombros, como si ya estuviera acostumbrada a ese tipo de subestimación, y eso solo aumentó mi admiración por ella. Descubrí que la atracción que estaba sintiendo no era solo física, era una atracción por el poder que ella emanaba, por la libertad de ser quien era sin pedir disculpas. Ella se levantó para apagar algunas luces del salón, y yo me permití observarla caminar por el ambiente con la propiedad de una reina en su castillo. El pantalón negro ajustado dibujaba las curvas de su cuerpo de una forma que hizo que mi boca se secara, y la camisa de botones parecía, de repente, la ropa más elegante del mundo. La veía revisando termostatos, checando los seguros de las ventanas, y cada gesto era preciso, eficiente y extrañamente sensual. Era la sensualidad de la competencia, de ver a una mujer al mando, algo que movía lugares dormidos dentro de mí. El bar quedó en penumbra, quedando solo la iluminación suave sobre la barra y la vela que parpadeaba en nuestra mesa, creando una burbuja de intimidad casi insoportable. Estábamos solas ahora, rodeadas por el silencio de sillas vacías y por el sonido ahogado del viento que aullaba afuera. La ausencia de otras voces hacía que nuestra respiración fuera el sonido más fuerte del ambiente, y yo sentía la tensión eléctrica aumentar a cada segundo. «Debería irme». La razón gritaba eso, pero mi cuerpo se rehusaba a mover un músculo, preso en la órbita gravitacional de aquella mujer. Yasmín volvió a la mesa, trayendo la botella de vino con ella, y sirvió otra dosis generosa en nuestras copas sin preguntar si yo quería. «Ahora que somos solo nosotras, podemos platicar sin la formalidad del servicio», dijo ella, sentándose más cerca de mí que antes. Sentí el calor de su cuerpo irradiar hacia el mío, y el olor de aquel perfume amaderado se volvió más intenso, embriagando mis sentidos. «Cuéntame, Luciana, ¿qué sueña una maestra de historia cuando no está corrigiendo exámenes o esperando hombres que no valen la pena?» La pregunta fue tan íntima que me tomó desprevenida, desnudando mi alma con la misma facilidad con que ella había desarmado mi defensa sobre el encuentro frustrado. Hablé sobre mis sueños de viajar a Italia, sobre las ganas de escribir un libro que nunca comencé, sobre el miedo a envejecer sola en aquella casa grande. Dije cosas que no le contaba ni a mis amigas más antiguas, sintiendo que, en aquella oscuridad acogedora, yo podía ser vulnerable sin ser juzgada. Ella escuchaba con una intensidad que me hacía sentir la persona más interesante del mundo, sus ojos fijos en mi boca mientras yo hablaba. En un momento de valor, o tal vez por efecto del alcohol, pregunté cómo había logrado construir todo aquello siendo tan joven. Su rostro se iluminó, y habló sobre su pasión por los vinos, sobre la lucha para ser tomada en serio siendo mujer y joven, y sobre cómo aquel bar era su vida. Mientras hablaba, gesticulando con aquellas manos marcadas por tinta, percibí lo fuerte que era, una fuerza de la naturaleza que había cruzado mi camino tranquilo. Me sentí pequeña cerca de su grandeza, pero al mismo tiempo, sentí un deseo avasallador de formar parte de ese mundo, aunque fuera por una noche. El contacto ocurrió de forma sutil, casi accidental, cuando ella rió de algo que dije y posó su mano en mi antebrazo, sobre el terciopelo de mi vestido. Esta vez, no retiró la mano, y su pulgar comenzó a dibujar círculos lentos y distraídos en mi piel, enviando escalofríos por todo mi cuerpo. Dejé de respirar por un instante, enfocada enteramente en la sensación de aquel toque, en el contraste de su piel caliente contra la tela fría de mi ropa. Era una invitación silenciosa, una pregunta que no necesitaba ser verbalizada, y mi corazón se disparó como el de una adolescente. El momento fue roto por el sonido violento de un trueno que estremeció los ventanales de vidrio del bar, seguido por el ruido inconfundible de una tormenta desatándose sobre la ciudad. La lluvia caía pesada, transformando las calles allá afuera en ríos oscuros y peligrosos, aislándonos aún más del resto del mundo. Yasmín miró hacia la ventana y después hacia mí, con una expresión indescifrable que mezclaba preocupación y una oportunidad maliciosa. La naturaleza parecía estar conspirando a favor de aquel encuentro improbable, cerrando todas mis rutas de escape.
Parece que el clima en el valle no está para juegos hoy, dijo ella, levantándose y caminando hasta la puerta de 1906 vidrio para observar el diluvio. Yo me levanté también, parándome a su lado, viendo mi reflejo pálido junto a su imagen vibrante en el vidrio oscuro. No vas a poder manejar con esta neblina y esta lluvia, Luciana. Es peligroso bajar a la carretera ahora, comentó ella, girándose hacia mí con el rostro a centímetros del mío. El aire entre nosotras se volvió pesado, cargado de expectativa, y yo sabía que la invitación que vendría a continuación sería el punto sin retorno de aquella noche mágica. Yo encaré la tormenta que castigaba el vidrio, viendo mi propio reflejo pálido y asustado superpuesto a la oscuridad de la noche. La lluvia caía con una violencia típica de la región en invierno, transformando la calle en una mancha gris y peligrosa, imposibilitando cualquier intento de fuga segura. Mi auto estaba estacionado a 2 cuadras de allí, y la simple idea de correr hasta él en tacones y vestido de terciopelo parecía, además de ridícula, imprudente. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, no solo por el frío que emanaba de la ventana, sino por la certeza de que el destino estaba cerrando todas las salidas y empujándome a los brazos de aquella mujer. Yasmín permanecía a mi lado, el calor de su cuerpo sirviendo como un contrapunto magnético al hielo que venía de afuera. Vivo en la parte de atrás, en un anexo antiguo que remodelé cuando compré el bar, dijo ella, con la voz baja y ronca, compitiendo con el ruido de los truenos. Es caliente, tiene chimenea, y estoy segura de que el vino allá es mejor que en cualquier hotel que puedas encontrar abierto a esta hora. La propuesta quedó suspendida en el aire, cargada de segundas intenciones, o tal vez de pura gentileza, yo no sabía distinguir. Mi mente racional, la de la maestra metódica, gritaba que era una locura aceptar ir a la casa de una desconocida que acababa de conocer en un bar. Pero mi corazón, cansado de ser sensato y solitario, latía desacompasado en un ritmo que imploraba por aquel peligro. La miré, buscando alguna señal de peligro o burla en su rostro, pero encontré solo una hospitalidad tranquila y aquella mirada intensa que me desnudaba sin tocar mi piel. No quiero molestar, Yasmín. Ya tomé mucho de tu tiempo y de tu paciencia con mis lamentos. Intenté argumentar, usando la cortesía como mi último escudo. Ella sonrió, esa sonrisa de medio lado que hacía temblar mis piernas, y negó con la cabeza, desarmando mi resistencia. La única molestia sería dejarte salir en esta lluvia y quedarme preocupada toda la noche pensando si llegaste bien a casa, respondió ella. Había un cuidado en su voz que yo no escuchaba hacía años, una preocupación genuina que me hizo sentir protegida y deseada al mismo tiempo. Respiré hondo, sintiendo su perfume de madera invadir mis pulmones y nublar mi juicio puritano. Está bien, estuve de acuerdo en un susurro, sintiendo que aquella simple frase sellaba un pacto del cual no podría volver. Yasmín no demostró sorpresa ni victoria excesiva, solo asintió con naturalidad y se alejó para tomar un manojo de llaves sobre la barra. La observé apagar las últimas luces del salón, sumergiendo el bar en la oscuridad completa, iluminado solo por los relámpagos ocasionales. En aquella oscuridad, éramos solo 2 siluetas a punto de cruzar la frontera entre lo público y lo privado. Ella me guió por los pasillos internos del establecimiento, pasando por la cocina vacía que olía a especias y productos de limpieza, hasta llegar a una puerta pesada de madera en el fondo. «Cuidado con el escalón», avisó ella, extendiendo la mano para ayudarme, y acepté el toque sin dudar esta vez. La palma de su mano estaba caliente y áspera, tal vez por el trabajo manual, una textura que me fascinó y me hizo imaginar cómo sería sentir esas manos en otros lugares. Salimos a un pequeño patio cubierto, donde el sonido de la lluvia se volvió ensordecedor, golpeando con fuerza el techo de lámina sobre nosotras. El viento frío cortó el espacio, y yo me encogí, abrazando mi propio cuerpo en el intento inútil de calentarme. Yasmín notó mi temblor, y en un gesto rápido y caballeroso, pasó el brazo por mis hombros, jalándome hacia su cuerpo mientras caminábamos hasta la puerta del anexo. El contacto fue eléctrico. Sentí la firmeza de su cuerpo contra el mío, la suavidad de la camisa negra,
y la fuerza que emanaba de aquella estructura esbelta. Caminamos juntas esos pocos metros, protegidas de la lluvia pero expuestas a una tormenta interna mucho mayor. Me sentí pequeña y frágil a su lado, pero no de una forma mala. Era como si, por primera vez, pudiera bajar la guardia y dejar que alguien más tomara el control. Ella abrió la puerta del departamento con agilidad, y el olor a incienso de sándalo nos recibió como un abrazo cálido y místico. Entramos en su santuario, y el silencio repentino cuando ella cerró la puerta detrás de nosotras fue casi palpable. El departamento era un estudio amplio, con paredes de ladrillo aparente y un techo alto, típico de las construcciones rústicas de la región. Había libros esparcidos por todas partes, pilas de discos de vinilo y un sillón de terciopelo verde que parecía tener mucha historia para contar. Era un caos organizado, vibrante y lleno de personalidad, el opuesto absoluto de mi casa minimalista y siempre ordenada. Me sentí entrando en su universo particular, un lugar donde las reglas sociales que yo tanto valoraba parecían no tener efecto alguno. «Ponte cómoda, voy a encender la chimenea», dijo ella, tirando las llaves en un tazón de cerámica y agachándose frente a la chimenea de hierro en el rincón de la sala. Me quedé parada en medio de la alfombra persa, sosteniendo mi bolsa contra el pecho como si fuera un chaleco salvavidas, observándola lidiar con la leña y el fuego. La llama prendió rápido, iluminando el perfil de su rostro y los tatuajes en el cuello con una luz dorada y danzante. Ella parecía una hechicera moderna manipulando los elementos, y yo era la viajera perdida que cayó en su hechizo. Comencé a relajarme, sintiendo el calor del fuego comenzar a combatir el frío húmedo que se había instalado en mis huesos. Yasmín se levantó, limpiándose las manos en el pantalón negro, y se giró hacia mí con una expresión más suave, ahora que estábamos en su territorio. ¿Quieres quitarte esos tacones? Tengo unas pantuflas sobrando. Te van a quedar grandes, pero son cómodas, ofreció ella, señalando mis zapatos que, sinceramente, ya me estaban matando. La sugerencia de quitarme los zapatos era de una intimidad doméstica que me asustó y atrajo en la misma medida. Acepté la oferta, descalzándome los zapatos de tacón alto y sintiendo el alivio inmediato al pisar la alfombra suave, disminuyendo un poco mi estatura y quedando más nivelada a su mirada. Mientras ella buscaba las pantuflas en un armario, aproveché para mirar los estantes de libros, curiosa por saber qué leía aquella mujer tan enigmática. Vi lomos de filosofía, poesía contemporánea y, para mi sorpresa, algunos clásicos de historia que yo usaba en mis clases. Aquello me intrigó. Ella no era solo la dueña de Bar Cool, había una profundidad intelectual ahí que yo no había previsto. Pasé el dedo por el lomo de un libro de Simone de Beauvoir, sintiendo una conexión inesperada con aquella mente que yo apenas conocía. Ella volvió con las pantuflas y una nueva botella de vino, sonriendo al verme curioseando su biblioteca. Me gusta leer cuando me pega el insomnio, lo que pasa con frecuencia, explicó ella, sirviendo 2 copas de cristal que parecían antiguas y delicadas. Creo que la noche fue hecha para leer, beber y platicar. La pausa que hizo antes de la palabra platicar estaba cargada de significado y sentí mi rostro calentarse nuevamente. Tomé la copa que me ofreció y nuestros dedos se rozaron por un tiempo innecesariamente largo. El ambiente estaba cargado, el sonido de la lluvia allá afuera, creando una banda sonora de aislamiento que nos separaba del resto del mundo y de cualquier responsabilidad. Nos sentamos en la alfombra, cerca del fuego, ignorando el sillón y el sofá, en una proximidad que parecía inevitable. La luz de las llamas proyectaba sombras largas en las paredes, y me encontré observando su boca mientras hablaba sobre el origen de aquel vino. Yo estaba allí, una maestra de 45 años, sentada en el suelo de la casa de una mujer de 26, bebiendo vino y sintiendo un deseo que juzgaba estar dormido hacía años. El miedo a la pérdida, al ridículo y al juicio aún estaba allí, pero la curiosidad de descubrir el sabor de aquel beso comenzaba a hablar mucho más alto. El silencio que se instaló entre nosotras no era más incómodo, sino cargado de una electricidad estática que hacía que los vellos de mi brazo se erizaran. Yasmín depositó la copa de vino en el suelo.
el cristal haciendo un sonido sordo contra la alfombra, y se giró completamente hacia mí, disminuyendo la poca distancia que aún nos separaba. La luz de la chimenea bailaba en sus ojos, transformando el castaño oscuro en una miel líquida y brillante que parecía querer devorarme despacio. Dejé de respirar, mi corazón latiendo tan fuerte que temía que ella pudiera escucharlo en el silencio del departamento, denunciando cuánto yo deseaba aquel peligro. Te escondes detrás de esa postura rígida, Luciana, pero tus ojos gritan otra cosa, susurró ella, alzando la mano despacio hacia mi rostro. Cerré los ojos instintivamente, esperando el toque, y sentí sus dedos, calientes y ásperos, trazar el contorno de mi mandíbula con una delicadeza que me desarmó. Ella subió la mano hasta mi nuca, encontrando los pasadores que sostenían mi peinado perfecto de maestra, y comenzó a quitarlos uno a uno. «Déjame verte de verdad», pidió ella, y cuando mi cabello rubio cayó pesado sobre los hombros, sentí como si una armadura hubiera sido removida. Abrí los ojos y encontré su rostro a centímetros del mío, el olor a vino y madera invadiendo mis sentidos y nublando cualquier pensamiento racional que aún quedara. La inseguridad gritó dentro de mí. Pensaba en mis arrugas finas alrededor de los ojos, en la flacidez de mi cuello, en todo lo que me diferenciaba de su juventud vibrante. Intenté desviar la mirada, avergonzada, pero ella sostuvo mi barbilla con firmeza, obligándome a encararla. «Eres hermosa», dijo ella, no como un elogio vacío, sino como una constatación de hecho, una verdad absoluta que ella estaba dispuesta a probar. El primer beso fue suave, casi una pregunta, sus labios rozando los míos con una ligereza que contrastaba con la fuerza que yo sabía que ella tenía. Sentí el sabor del merlot compartido, dulce y embriagador, y mis manos, que no sabían dónde posarse, acabaron agarrando sus hombros, sintiendo la firmeza de los músculos bajo la camisa negra. El beso se profundizó, volviéndose urgente y hambriento, una colisión de mundos donde mi duda fue tragada por su certeza. Gemí bajo en la garganta, un sonido que no sabía qué era capaz de hacer, entregándome a aquella marea que me jalaba lejos de la playa segura de mi vida. Sus manos bajaron por mi espalda, tanteando el terciopelo de mi vestido hasta encontrar el cierre invisible en el costado. Me congelé por un segundo, el pánico de mi cuerpo imperfecto tomando cuenta de mi mente. Yo no era delgada como las chicas a las que ella debía estar acostumbrada. Yo tenía curvas suaves, pliegues que odiaba, marcas que la vida y la gravedad habían dejado en mí. Intenté sostener su mano, murmurando algo sobre apagar la luz, queriendo esconderme en la oscuridad para que ella no viera mis fallas. Pero Yasmín negó con la cabeza, besando mi cuello en un punto sensible justo debajo de la oreja que me hizo arquear la espalda involuntariamente. «No apagues nada», susurró ella contra mi piel, su voz ronca vibrando directo en mi espina. «Quiero ver cada pedazo de ti bajo esta luz. Quiero ver lo que es una mujer de verdad». Ella bajó el cierre con un movimiento lento y torturante, y el aire frío del departamento tocó mi piel, inmediatamente calentada por sus manos que se deslizaron hacia mi cintura desnuda. Cuando el vestido resbaló al suelo, dejándome expuesta en mi lencería, me encogí, intentando cubrir mi abdomen con los brazos, en un gesto antiguo de autoprotección. Yasmín apartó mis manos con gentileza, pero con una autoridad que no admitía rechazo, y sus ojos recorrieron mi cuerpo no con juicio, sino con adoración. Ella trazó el camino de mis curvas con la punta de los dedos, besando cada lugar que yo intentaba esconder, transformando mis inseguridades en un mapa de placer. Me sentí, por primera vez en años, no solo aceptada, sino venerada como si mi cuerpo fuera un templo sagrado. Nos acostamos en la alfombra afelpada, la luz de la chimenea proyectando sombras danzantes sobre nuestra piel entrelazada, creando una pintura viva de contrastes. Su piel, morena y tatuada, contra la mía, pálida y suave. Su juventud firme contra mi madurez suave. No había prisa, no había la urgencia mecánica de terminar, solo la exploración lenta de texturas, olores y sensaciones.
Ella me tocó como si tuviera todo el tiempo del mundo, memorizando cada reacción mía, cada suspiro, cada temblor, haciéndome sentir viva en cada centímetro de piel. La intimidad que compartimos allí fue más allá de lo físico. Fue un diálogo silencioso donde yo le entregué todos mis miedos y ella me devolvió confianza. Yo, que pasé la vida enseñando historia, estaba aprendiendo allí, en los brazos de aquella joven mujer, que el presente es el único tiempo que realmente importa. Sentí lágrimas escurrir por el rabillo de mis ojos, no de tristeza, sino de un alivio avasallador por finalmente haber sido vista, despojada de todas las máscaras y títulos, y aún así haber sido deseada. El clímax llegó como una tormenta perfecta, reflejando la lluvia que caía afuera, barriendo cualquier rastro de control que yo aún intentaba mantener. Me aferré a ella, clavando las uñas en su espalda tatuada, gritando su nombre en un susurro ronco, mientras el mundo se disolvía en colores y calor. Después, nos quedamos allí, abrazadas en el suelo, escuchando solo el estallar de la leña quemándose y el sonido de nuestras respiraciones intentando volver al ritmo normal. Ella besó mi frente, jalando una manta de lana que estaba en el sofá para cubrirnos, creando un capullo caliente y seguro. Apoyada en su pecho, escuchando los latidos fuertes y rítmicos del corazón de Yasmín, sentí una paz que desconocía. Mis dedos trazaban distraídamente el dibujo de una flor tatuada en su brazo, y me encontré sonriendo, una sonrisa tonta y satisfecha de quien descubrió un secreto maravilloso. El miedo al después intentó invadir mi mente. ¿Qué sería de la mañana siguiente? La diferencia de edad, lo absurdo de la situación. Pero lo empujé lejos. En aquel momento, en aquella sala iluminada por el fuego, nada más existía además del calor de aquel abrazo. El cansancio y el vino finalmente cobraron su precio, y mis párpados pesaron, luchando contra el deseo de quedarme despierta para prolongar la magia. La última cosa que sentí antes de dormir fue su mano acariciando mi cabello suelto y la certeza absoluta de que, independientemente de lo que sucediera al amanecer, aquella noche ya había valido por una vida entera de soledad. Me dormí en los brazos de una extraña que parecía conocerme mejor que yo misma, arrullada por el sonido de la lluvia en el valle. Desperté con la luz gris y fría de la mañana invadiendo el cuarto a través de las rendijas de la cortina de tela pesada, denunciando que el día ya había llegado sin pedir permiso. El aire helado de afuera del edredón contrastaba violentamente con el calor del cuerpo que estaba presionado contra mi espalda, en una intimidad que me hizo congelar por algunos segundos antes de abrir los ojos completamente. Me tomó un momento reconocer el techo desconocido, las vigas de madera rústica y el olor residual de incienso y chimenea quemada que impregnaba el ambiente. La memoria de la noche anterior volvió en destellos nítidos y avasalladores, haciendo mi rostro arder de vergüenza y, contradictoriamente, de un placer profundo que aún sentía vibrar en la piel. Giré el cuerpo con un cuidado extremo, conteniendo la respiración para no despertar a la mujer que dormía profundamente a mi lado, abrazada a una almohada como si fuera una niña. A la luz cruda del día, Yasmín parecía aún más joven que en la penumbra seductora del bar. Sus rasgos relajados, despojados de aquella armadura de mujer de negocios, que ella usaba tan bien. El cabello oscuro estaba esparcido de forma caótica sobre la sábana blanca, y el brazo tatuado reposaba fuera de la cobija, exhibiendo el arte en la piel que ahora yo conocía por el tacto. Sentí una opresión en el pecho, una mezcla agridulce de ternura y el pánico creciente de estar viviendo un error monumental. La inseguridad, mi vieja y cruel compañera, aprovechó el silencio de la mañana para gritar en mi oído todas las razones por las cuales yo debería tomar mi ropa y huir antes de que ella despertara. La luz del sol no tiene la piedad de la luz de las velas. Revela cada imperfección, cada arruga, cada marca que el tiempo dibujó en mi cuerpo de 45 años. Miré mis propias manos sobre la sábana, comparando mentalmente con la piel firme de Yasmín, y me sentí una impostora que había invadido un mundo al cual no pertenecía. ¿Qué querría una chica de 26 años,
dueña de un futuro entero, con una maestra que ya cargaba el peso de tantas desilusiones. Mis ojos barrieron el piso de la habitación, localizando mi vestido de terciopelo rojo amontonado de cualquier manera cerca del sillón, una mancha de color vibrante en medio de la sobriedad de la alfombra. La imagen de mi ropa esparcida me dio una sensación de urgencia, la necesidad de recomponerme, de vestir mi armadura de vuelta y recuperar a la maestra Luciana antes de que la realidad destruyera la magia de la noche. Podía imaginar la incomodidad del buenos días, la mirada de arrepentimiento de ella, la búsqueda de palabras educadas para pedirme que me fuera. Quería ahorrarnos a las dos esa escena humillante. Comencé a moverme milímetro por milímetro, intentando deslizarme fuera de la cama sin hacer que la base de madera rechinara, planeando una fuga silenciosa y cobarde. Dejaría una nota, tal vez, o mandaría un mensaje después agradeciendo por la noche, manteniendo una distancia segura para proteger mi corazón, que ya se estaba apegando peligrosamente. Apoyé el pie en el piso helado, el choque térmico enviando un escalofrío por mi espalda, y comencé a tantear en busca de mi ropa interior. Ya estaba creando el texto de la despedida en mi cabeza, cuando sentí una mano caliente sujetar mi muñeca con firmeza, interrumpiendo mi escapada. «¿A dónde crees que vas tan temprano?», murmuró Yasmín con la voz ronca de sueño, los ojos aún cerrados y una sonrisa perezosa dibujada en los labios. El sonido de su voz desmontó toda mi estrategia de fuga, paralizándome allí, sentada en la orilla de la cama, semidesnuda y vulnerable. Ella abrió un ojo despacio, mirándome con aquella intensidad que parecía leer mis pensamientos más escondidos, y jaló mi brazo suavemente, invitándome a volver al calor de las cobijas. «Está haciendo 3 grados allá afuera, Luciana. Salir ahora sería un crimen contra tu salud y contra mis ganas de estar contigo». La naturalidad con la que dijo aquello, sin ningún rastro de extrañeza o arrepentimiento, me desarmó completamente. No había la mirada de «¿qué hice?», que yo tanto temía. Había solo un acogimiento genuino y un deseo claro de prolongar nuestra cercanía. Volví a la cama dudosa, cubriéndome hasta el cuello con el edredón, intentando esconder mi cuerpo de la claridad implacable de la ventana. Yasmín notó mi incomodidad y se acercó, acurrucándose contra mí, ignorando completamente mis defensas y mis complejos. «Piensas demasiado, ¿sabías? Puedo escuchar los engranajes de tu cabeza girando desde aquí», bromeó ella, pasando la mano por mi rostro y apartando un mechón de cabello que caía sobre mis ojos. «Deja de intentar encontrar motivos para arruinar lo que fue perfecto. La noche fue real, yo soy real, y tú eres la mujer más increíble que ha entrado en este cuarto en mucho tiempo». Sus palabras fueron como un bálsamo, calmando la tormenta interna que yo insistía en crear. Respiré hondo, sintiendo su olor, y me permití, por un segundo, creer que tal vez yo merecía aquello. Nos quedamos allí acostadas en silencio por unos minutos más, escuchando el sonido de los carros comenzando a pasar en la calle mojada allá afuera, la ciudad despertando para la rutina mientras nosotras existíamos en esa burbuja particular. Observé su perfil contra la luz de la ventana, la curva de la nariz, las pestañas largas, y sentí una punzada de cariño que iba mucho más allá de la atracción física. Era aterrador cómo, en menos de 12 horas, alguien podía pasar de completa extraña a alguien a quien yo no quería soltar. La diferencia de edad, que parecía un abismo en la teoría, allí en la cama se volvía irrelevante ante la conexión que teníamos. Pero la realidad práctica también tenía sus demandas, y el estómago de Yasmín rugió alto, rompiendo el clima romántico y haciéndonos reír juntas, una risa ligera y cómplice que disipó el resto de la tensión. «Creo que eso es una señal de que necesitamos combustible», dijo ella, estirándose como un gato y tirando las cobijas a un lado sin ninguna ceremonia. Desvié la mirada por un instante, aún tímida ante su desnudez bajo la luz del día, mientras ella vestía una bata de seda negra que estaba colgada detrás de la puerta. «Hago el mejor café de Ensenada, y no acepto un no como respuesta», declaró ella, amarrando la cinta de la bata en la cintura y caminando hacia la puerta de la habitación.
¿Lo prefieres fuerte, suave, con azúcar o amargo como la vida?, preguntó ella, parándose en el marco de la puerta y mirando hacia atrás con una sonrisa provocadora. Me senté en la cama, jalando la sábana para cubrir mi pecho, y sonreí de vuelta, sintiéndome valiente. Fuerte y sin azúcar, por favor, como tiene que ser. Ella me guiñó un ojo y desapareció por el pasillo, dejándome sola en el cuarto, con mis pensamientos y la promesa de un desayuno para dos. Miré alrededor, viendo mis zapatos de tacón caídos de lado y mi bolsa abierta, y por primera vez no sentí ganas de correr. Me levanté para buscar mi ropa, no para huir, sino para unirme a ella en la cocina. Mal sabía yo que aquel desayuno inocente traería una revelación que pondría a prueba esa burbuja frágil de felicidad que estábamos comenzando a construir. El olor a café fresco invadió mis fosas nasales antes incluso de llegar a la cocina, guiándome por aquel departamento desconocido, como un faro en medio de la niebla. Vestía mi ropa de la noche anterior. El vestido de terciopelo ahora parecía exagerado para una mañana de sábado, y mis pies descalzos sentían la textura fría del piso de madera. Me detuve en el marco de la puerta, observando a Yasmín de espaldas, tarareando una melodía baja mientras movía huevos en una sartén. La escena era de una domesticidad tan simple y dolorosamente bonita, que sentí un nudo en la garganta, imaginando cuántas veces soñé con tener a alguien preparando el desayuno para mí, sin pedir nada a cambio. Ella se giró, notando mi presencia, y la sonrisa que me lanzó fue tan luminosa que calentó el ambiente más que la estufa encendida. «Buenos días, dormilona», dijo ella, señalando una silla de madera rústica cerca de la pequeña mesa redonda que ya estaba puesta. Había pan, mermeladas, frutas cortadas y 2 tazas de cerámica humeantes. Un banquete improvisado que demostraba un cuidado que yo no estaba acostumbrada a recibir. Me senté, jalando el borde del vestido para cubrir las rodillas, intentando sentirme menos fuera de lugar en aquella intimidad matutina repentina. «Espero que te gusten los huevos revueltos con bastante pimienta. Es el secreto para despertar de verdad», comentó ella, sirviendo mi plato y sentándose frente a mí. La luz de la mañana entraba por la ventana de la cocina, iluminando su rostro sin maquillaje, revelando pecas que yo no había notado la noche anterior y una cicatriz pequeña en la ceja. Parecía tan joven a esa luz, tan llena de vida, y por un momento la diferencia de edad pesó en mi mente como un ancla. Bebí un trago del café, fuerte y sin azúcar como yo había pedido, sintiendo el líquido caliente bajar y calmar mi estómago revuelto de ansiedad. La plática fluyó fácil, sorprendentemente fácil, saltando de comentarios sobre el clima lluvioso del valle a trivialidades sobre gustos culinarios. Me encontré riendo de nuevo, relajando los hombros, olvidando por unos minutos que yo era una mujer de 45 años en la cocina de una joven que podría estar en cualquier antro, pero eligió estar allí conmigo. Había una curiosidad genuina en ella, unas ganas de saber quién era yo más allá de la clienta triste del bar, y eso me animó a bajar la guardia. «Pero cuéntame, Luciana, ¿qué haces cuando no estás huyendo de citas malas?», preguntó ella, mordiendo un pedazo de pan tostado y mirándome con aquellos ojos castaños inquisidores. La pregunta era inocente, parte del guión básico de cualquier persona que está conociendo a otra, pero cargaba el peso de la realidad externa que pronto invadiría nuestra burbuja. Me limpié los labios con la servilleta, dudando en traer el peso de mi profesión y de mi rutina monótona a aquel desayuno mágico. «Soy maestra», respondí, intentando hacer que la profesión sonara más interesante de lo que sentía que era en aquel momento. «Enseño historia para primaria y secundaria. Intento hacer que los adolescentes se interesen por el pasado, lo cual es una batalla diaria y muchas veces perdida». Yasmín dejó de masticar, demostrando un interés súbito, e inclinó la cabeza hacia un lado. «Maestra de historia. Eso explica muchas cosas. El vocabulario, la postura, la forma de observar todo como si estuvieras analizando un documento antiguo». Sonreí, apenada, tomando otro trago de café para esconder mi rostro. «Sí, creo que la profesión acaba moldeando a uno, quiera o no. Es difícil apagar el modo maestra, incluso en vacaciones».
Ella rió, asintiendo con la cabeza, y se sirvió más café. A mí siempre me gustó la historia en la escuela. Era la única materia que no me daba sueño. Las narrativas, las guerras, las revoluciones. Siempre me pareció fascinante cómo el mundo cambia y al mismo tiempo sigue igual. ¿Y dónde das clases aquí en Ensenada?, preguntó ella, casualmente, mientras untaba mantequilla en otra rebanada de pan. La pregunta era simple, geográfica, sin segundas intenciones aparentes. Respiré hondo, preparándome para dar el nombre de la institución donde pasé más de la mitad de mi vida, un lugar que era casi una segunda casa para mí. En el Colegio Nacional, ese edificio antiguo cerca del centro. Estoy ahí hace casi 20 años. Vi generaciones pasar por esas aulas. El movimiento de la mano de Yasmín se detuvo en el aire, el cuchillo con mantequilla suspendido a centímetros del pan. Su sonrisa se congeló por un instante, transformándose en una expresión de confusión, como si su cerebro estuviera intentando procesar una información que no encajaba. El silencio en la cocina cambió de textura, pasando de cómodo a tenso en cuestión de segundos. Fruncí el ceño, sin entender la reacción súbita. ¿Qué pasa? ¿Conoces la escuela? Es bastante tradicional en la ciudad. Ella bajó el cuchillo lentamente, depositándolo en el plato con un tintineo suave, y levantó los ojos para encararme con una intensidad nueva, casi clínica. Parecía estar escaneando mi rostro, buscando algo que había dejado pasar, superponiendo la imagen de la mujer que estaba allí con algún recuerdo distante. Colegio Nacional, murmuró ella, probando el nombre en la lengua, como si estuviera probando un vino con sabor, familiar. Yo estudié ahí. Hice toda mi primaria ahí. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, una coincidencia que parecía demasiado grande para ser ignorada. Ensenada no es una metrópolis, pero la probabilidad de haber encontrado a una exalumna en una aplicación de citas, o en este caso, en el bar donde me dejaron plantada, era una de esas ironías que al destino le encanta jugar. Intenté hacer las cuentas rápidamente en mi cabeza. Si ella tenía 26 años hoy, debía haber estado en la escuela hace unos 10 o 12 años. ¿En serio? ¡Qué mundo tan pequeño!, comenté, intentando mantener el tono ligero, aunque mi corazón se había acelerado. Tal vez nos hayamos cruzado en los pasillos. Yo soy la maestra Luciana, pero creo que en esa época usaba el cabello más corto y... bueno, yo era un poco diferente. Reí nerviosamente, intentando llenar el silencio que Yasmín estaba dejando crecer. Ella no rió. Ella continuaba mirándome fijamente, los ojos entrecerrados en concentración profunda. «Luciana», repitió ella, bajo, como si estuviera accediendo a un archivo empolvado en la memoria. «Maestra Luciana de Historia, 4º grado, Grupo B». Ella dijo aquello no como una pregunta, sino como una afirmación que se estaba formando. Inclinó el cuerpo hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, y su rostro estaba pálido. «¿Cuál es tu apellido, Luciana?», preguntó ella, la voz firme exigiendo una respuesta que confirmaría o negaría la sospecha absurda que flotaba entre nosotras. Tragué saliva, sintiendo que el suelo bajo mis pies estaba a punto de desaparecer. La magia de la amante estaba siendo sustituida por la autoridad del pasado, y yo no sabía si estaba lista para lo que vendría a continuación. «Salazar», respondí, mi voz saliendo apenas como un hilo. «Luciana Salazar». El nombre quedó suspendido en el aire entre el olor a café y huevos, una llave que estaba a punto de abrir una puerta que tal vez debió haber permanecido cerrada. «Salazar», repitió ella, y el sonido de mi apellido saliendo de su boca no tuvo el tono seductor de la noche anterior, sino la cadencia respetuosa y casi infantil de un pase de lista escolar. Yasmín se recargó en la silla de madera, pasándose las manos por el rostro en una mezcla de incredulidad y risa contenida, mientras yo sentía la sangre drenar de mi cara. «No puedo creerlo», dijo ella, soltando el aire con fuerza. «Tú eres la maestra Luciana,
La maestra que me puso la primera mala nota en historia porque olvidé la fecha de la Revolución Mexicana. 4º grado, 2008. El mundo se detuvo por un segundo. La imagen de la mujer fuerte y tatuada frente a mí osciló, y mi mente traicionera intentó superponerle el recuerdo de un salón de clases lleno de niños de 10 años. Hice las cuentas mentalmente a una velocidad vertiginosa, el pánico apoderándose de mi lógica. Si estábamos en 2024 y ella tenía 26 años, hace 16 años ella era solo una niña de 10 años con trenzas y uniforme, y yo ya era una mujer adulta al mando del pizarrón. La náusea subió por mi garganta, no por el café, sino por la súbita sensación de inadecuación, como si hubiera cometido un crimen moral imperdonable. Dios mío, susurré, cubriéndome la boca con la mano, sintiéndome súbitamente sucia, como si la intimidad de la noche anterior hubiera sido manchada por esa revelación. Tú eras mi alumna, una niña. Alejé la silla hacia atrás con un ruido estridente, las ganas de huir volviendo con fuerza total. ¿Cómo no la reconocí? ¿Cómo pude acostarme con alguien que vi crecer, aunque fuera por solo un año escolar? La barrera ética, que para mí siempre fue sagrada, parecía haber sido rota de la forma más extraña posible. Yasmín, notando mi pánico creciente y mi intención de levantarme y correr hacia la puerta, estiró el brazo sobre la mesa y sujetó mi mano con firmeza. Pero ahora, su toque parecía diferente para mí. Yo no podía dejar de pensar en la diferencia de edad, en los casi 20 años que nos separaban, en el abismo de vivencias entre la maestra y la alumna. «Oye, tranquila», dijo ella, y su voz volvió al tono ronco y adulto, rompiendo la alucinación del salón de clases. «Respira, Luciana, no estamos en la escuela. Mírame». Yo miré, forzándome a ver a la mujer frente a mí, y no al recuerdo fantasma. Vi los tatuajes en el cuello, el piercing discreto en la oreja, la mirada madura de quien ya vivió dolores y amores, de quien administra un negocio y paga sus propias cuentas. Aquella no era la niña que olvidó la fecha de la revolución. Era una mujer que me había acogido cuando yo estaba destrozada. Eso fue hace 16 años, continuó ella, hablando despacio como si calmara a un animal asustado. Yo no soy esa niña, y tú ya no eres esa figura intocable y aterradora que se quedaba detrás del escritorio. Pero es raro, argumenté, mi voz temblorosa, intentando racionalizar lo absurdo de la situación. Es muy raro, Yasmín. Soy lo suficientemente vieja para haberte enseñado a leer el mundo, y ahora... Mi frase murió en el aire, incapaz de completar el pensamiento de que ahora era ella quien me estaba enseñando cosas sobre mi propio cuerpo que yo nunca había aprendido en los libros. La inversión de papeles era vertiginosa. Me sentía la alumna allí, inexperta e insegura, mientras ella tenía toda la sabiduría de la emoción y del momento. Ella rió, y fue una risa liberadora que llenó la cocina, disipando la tensión pesada que yo había creado. Sí, es una coincidencia loca, digna de telenovela. Estuvo de acuerdo ella, apretando mis dedos. Pero piénsalo bien. La vida dio vueltas enormes para ponernos a nosotras dos en ese bar anoche. Si yo no hubiera sacado esa mala nota, tal vez no me acordaría de ti. Y si a ti no te hubieran dejado plantada ese idiota, no estarías aquí. Ella tenía un punto. El destino parecía haber tejido esa red con un sentido del humor peculiar. Yo te consideraba la mujer más elegante y seria del mundo, confesó ella, con un brillo divertido en los ojos. Todas las niñas querían ser como tú cuando crecieran, tan arreglada, tan culta. Y mira nada más dónde estamos. Tú en mi cocina, con el cabello suelto comiendo huevos revueltos. La forma en que ella describió mi versión antigua me hizo notar cuánto yo había cambiado, o mejor dicho, cuánto me había escondido dentro de esa persona de maestra perfecta por décadas, sofocando a la mujer real que Yasmín había despertado. Poco a poco, la imagen de la niña desapareció completamente de mi mente, sustituida por la presencia innegable y magnética de la Yasmín adulta. El shock inicial dio lugar a una comprensión más profunda. El tiempo nos transformó.
Nosotras no éramos más aquellas personas de 2008. Éramos dos adultas consintiendo, buscando conexión en un mundo frío. La etiqueta maestra y alumna era solo un detalle curioso del pasado, no una sentencia para el presente. Entonces, comencé, sintiendo una sonrisa tímida volver a mis labios. Imagino que ahora no necesites llamarme más maestra Luciana, ¿cierto? La pregunta fue una bandera blanca, una señal de que yo estaba aceptando la locura de todo aquello. Yasmín sonrió de vuelta, esa sonrisa de medio lado que me desarmaba. Solo si quieres mantener la fantasía de autoridad, provocó ella, con un tono malicioso que me hizo sonrojar violentamente. Pero yo prefiero a la Luciana que bebe vino y olvida las reglas. Terminamos el café en un clima más ligero, riendo de los recuerdos distorsionados que teníamos una de la otra. Ella me contó cómo era difícil ser la alumna problema que dibujaba en los pupitres, y yo conté cómo era exhaustivo intentar mantener el orden en un salón con 30 niños. Aquella conversación curó algo en mí. Humanizó mi propia historia. No necesitaba ser la autoridad todo el tiempo. Podía ser solo Luciana, la mujer a la que le gustaba Yasmín, la mujer que estaba enamorada de la exalumna rebelde. Cuando terminamos, ella se levantó y vino hasta mi lado de la mesa, jalándome para quedarme de pie entre sus piernas. Abrazó mi cintura y miró hacia arriba, hacia mi rostro, con una ternura que barrió cualquier rastro de duda. «El pasado es historia, maestra», susurró ella rozando su nariz en mi cuello, y yo siempre preferí vivir el presente. Allí, en la cocina de aquella mañana fría en el valle, entendí que la lección más importante de mi vida no sería enseñada en un pizarrón, sino vivida en los brazos de aquella mujer. 5 meses han pasado desde aquella noche lluviosa en que el destino decidió jugarme una broma, y el paisaje del Valle de Guadalupe cambió completamente. El invierno riguroso y gris dio lugar a una primavera vibrante, donde las vides comienzan a exhibir sus hojas verdes y prometedoras bajo un sol dorado y acogedor. Camino por entre las hileras de uvas, con una ligereza que yo desconocía, sintiendo la tierra suave bajo mis zapatos bajos, muy diferentes de los tacones de aguja que usaba para intentar impresionar a extraños. A mi lado, Yasmín camina con esa energía inquebrantable suya, sosteniendo mi mano con firmeza, sin importarle quién pueda estar mirándonos. La diferencia de edad, que antes parecía un letrero neón gritando «error» sobre nuestras cabezas, ahora es solo un detalle irrelevante cerca de la sintonía que construimos. La ciudad pequeña, con sus ojos curiosos y chismes de esquina, tuvo que acostumbrarse a la visión de la maestra de historia y de la dueña del bar andando juntas por la plaza central. Al principio, sentí el peso de las miradas, el juicio silencioso de las señoras que frecuentan la misma panadería que yo, cuchicheando sobre la maestra Luciana, saliendo con una muchacha tatuada. Pero la seguridad de Yasmín sirvió como un escudo para mí. Ella nunca soltó mi mano, nunca dudó, nunca me hizo sentir que debía tener vergüenza de amar. Aprendí con ella que la felicidad ofende solo a aquellos que no tienen el valor de buscar la propia, y hoy esas miradas resbalan en mí sin causar daño alguno. Estamos en un picnic improvisado en el césped de un viñedo, celebrando nuestro 5º mesversario, una tontería romántica que la antigua Luciana habría considerado frívola, pero que la nueva Luciana adora. Yasmín sirve 2 copas de aquel mismo merlot que bebimos la primera noche, y el sabor trae de vuelta la memoria de la barra del bar, de las mariposas en el estómago y de aquel primer toque de manos. La miro, con el sol iluminando el perfil de su rostro y destacando el corte moderno de su cabello, y siento una gratitud inmensa porque ella haya tenido la audacia de sentarse en mi mesa. Ella me enseñó a reír de mis propios defectos, a soltarme el cabello más seguido y a entender que mi cuerpo es perfecto justamente porque es capaz de sentir tanto placer. Muchas veces me encuentro pensando en aquel hombre de la aplicación, el tal Ricardo, y en la silla vacía que dejó aquella noche fatídica de viernes. Si pudiera encontrarlo hoy, no le gritaría ni le exigiría explicaciones sobre el imprevisto con la exesposa, que usó como excusa barata. Solo le apretaría la mano y le diría un sincero
Muchas gracias, pues su ausencia fue el espacio necesario para que el verdadero amor de mi vida pudiera entrar. Aquella vez que me dejaron plantada, no fue un rechazo, fue un regalo divino, una maniobra del universo para sacarme de la ruta del conformismo y lanzarme al camino de la pasión. Mi rutina en la escuela también cambió, no en el contenido que enseño, sino en la forma en que encaro los pasillos y la sala de maestros. Mis colegas notaron que la maestra Luciana está diferente, usando labiales más coloridos, sonriendo más durante los recesos y menos preocupada con la rigidez de las reglas. Algunos alumnos ya nos vieron juntas en la ciudad, y para mi sorpresa, la reacción fue de una naturalidad que mi generación jamás tendría. Para ellos, el amor es solo amor, y ver a la maestra feliz parece tener más sentido que verla sola y amargada detrás de una pila de exámenes para corregir. Yasmín recuesta su cabeza en mi regazo, cerrando los ojos mientras yo acaricio su rostro, trazando las líneas que ahora conozco tan bien como las fechas históricas que enseño. Ella murmura algo sobre tener sueño después del vino, y yo sonrío, sintiendo una paz doméstica que creía que nunca tendría derecho a experimentar. La soledad de mi casa grande fue llenada por su música, por sus libros mezclados con los míos, y por el gato Nietzsche que ahora duerme a los pies de mi cama. No soy más la mujer invisible que compraba vinos los viernes para beber sola. Soy la protagonista de mi propia historia. El contraste entre nosotras continúa existiendo, claro. Ella aún escucha música que yo no entiendo, y a mí todavía me gusta dormir temprano, mientras ella vive la noche. Pero descubrimos que es justamente en ese contraste que reside la belleza de nuestra relación, pues una le presenta a la otra un mundo nuevo todos los días. Yo le enseño a tener paciencia y a apreciar la calma, y ella me enseña a tener valor y a vivir la intensidad del momento sin miedo al mañana. Somos el equilibrio perfecto entre la experiencia y la osadía, entre la tradición y la modernidad que rompe barreras. Recuerdo cómo me sentí vieja e inadecuada aquella primera noche, creyendo que mi vida amorosa había llegado a su fin a los 45 años. Qué tonta fui por creer que existe fecha de caducidad para las mariposas en el estómago o para el descubrimiento de una conexión de almas. El amor no pide acta de nacimiento y no le importa la gravedad. Solo quiere ser sentido, vivido y compartido con verdad. Yasmín me hizo ver que la juventud no es solo una cuestión de piel estirada, sino un estado de ánimo, y a su lado siento renacer cada mañana. La brisa de la tarde comienza a soplar más fresca, trayendo el olor a uva y tierra mojada, recordándonos que estamos en el valle y que el tiempo cambia rápido. Yasmín abre los ojos y me sonríe, esa misma sonrisa de medio lado que me desarmó en el bar y que continúa teniendo el mismo efecto devastador sobre mí. ¿En qué estás pensando con esa cara de maestra seria?, pregunta ella, extendiendo la mano para tocar mi rostro con cariño. Estoy pensando que esta fue la mejor lección que he tenido en la vida, respondo, inclinándome para besarla, sin importarme si hay turistas o locales observándonos a lo lejos. Aprender que nunca es tarde para ser feliz. Ella ríe, jalándome más cerca, y el beso sabe a vino, a sol y a promesa cumplida. Allí, en medio de los viñedos, sello mi destino al lado de la mujer que transformó mi vergüenza en orgullo. El sol comienza a ponerse en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas, un espectáculo que parece haber sido encargado solo para nosotras dos. Recogemos nuestro mantel y las copas, caminando de vuelta al auto tomadas de la mano, listas para volver a nuestro refugio, el departamento con olor a incienso. La vida continúa, con sus desafíos y rutinas, pero ahora no la enfrento más sola. Yo soy Luciana, tengo 45 años, soy maestra, y estoy perdidamente enamorada de la mujer que un día fue mi alumna y hoy es mi maestra en el arte de amar. Si tú también estás esperando en una mesa vacía de la vida, creyendo que tu hora ya pasó, no te levantes y te vayas todavía. A veces, el amor de tu vida no es quien estás esperando, sino quien te está observando con cariño desde el otro lado de la barra.